Amigas, amigos de este portal, bienvenidos a otra edición de día sábado dedicada a temas que no sean contingentes, políticos, nacionales, etcétera. Y antes de entrar en materia, quiero agradecerle a un visitante frecuente, si no acaso permanente, de este portal y que ha estado viendo también el canal nuevo que tenemos en el portal, que es Matiné Muy Noche. Esta persona tuvo la amabilidad, la tremenda generosidad de mandarme dos cosas. Una, esta caja que preparaba en algún tiempo comercialmente, con 50 Spaghetti Western, una colección de 50 Spaghetti Western en 10 DVDs, 50. Y como si eso fuera poco, me mandó también esto otro que les voy a mostrar. Una colección llamada Gran Colección Emilio Salgari, donde están un montón de novelas de Emilio Salgari relacionadas con básicamente la piratería, el ciclo de Sandokan, el ciclo del Corsario Negro. Y yo aquí, viendo los títulos, me voy recordando, se me vienen a la mente imágenes de los momentos en que leí, por ejemplo, El Rey del Mar, que es una de las novelas en que el tigre de Montprasem, este pirata tan buena onda, compra a un americano un barco de guerra de esos primeros blindados, que es El Rey del Mar. Y bueno, una colección preciosa, maravillosa, y que se la agradezco muchísimo. Muchas gracias, Jorge. Y me siento muy honrado, dicho sea de paso, y bendecido, por así decirlo, de que haya personas que ven este programa que les caigo también como persona, o por lo menos que les gustan tanto los programas, que me hacen estos regalos, que ya les he mencionado, otros regalos que me han hecho que son increíbles. Bueno, este también es muy increíble. Dicho eso, el tema de hoy tiene que ver con una frase que a ustedes probablemente les suena. La frase es las invasiones bárbaras. Quizás les suena por razones cinematográficas, porque el año 2003 hubo una producción franco-canadiense que tenía ese título, Las invasiones bárbaras. No tenía nada que ver con una invasión militar o demográfica, sino que tenía que ver con un señor que está enfermo de cáncer, que no le queda mucho, y convoca a su casa, a su hospital, qué sé yo, no me acuerdo bien, a gente con la cual tenía cuentas pendientes. Quiere dejar todo despejado antes de irse al camposanto, digamos así. Pero tenía alguna relación con las invasiones bárbaras. Creo que esa película era parte de un ciclo del director, relacionado con, de algún modo muy indirecto, con las invasiones bárbaras, con las decadencias que a su vez se asocian a las invasiones bárbaras. Ahora, si usted es un estudioso, un lector, aunque sea casual de historia, inmediatamente el término le va a hacer pensar en las invasiones de los bárbaros europeos al Imperio Romano. Y de hecho, incluso de antes que fuera Imperio Roma, cuando era una república, y había sufrido los embates de grupos bárbaros, llamando así, como ya era una costumbre griega, llamaban bárbaro a quien no hablaba griego, así de simple. Los romanos llamaban bárbaro a aquellas sociedades de un nivel inferior, tribal normalmente, todavía no llegaban al nivel de formar agrupaciones mayores, eso sería al final del proceso. Sociedades mucho más primitivas en todo sentido, en su tecnología, en su cultura, a veces sin escritura, y que pululaban en los alrededores, más allá de las fronteras del Imperio Romano, por todos lados, porque el imperio mismo era tan grande que se topaba por todas partes con bárbaros. Y estas invasiones se producían en cualquier momento, grupos mayores o menores de bárbaros, de estas tribus étnicas y culturalmente, muchas de ellas germánicas, otras eslavas en algún momento, pero sobre todo germánicas y escitas y mongólicas en otro momento. Es muy difícil definir un grupo específico
en términos de alguna etnia específica, porque habían muchas mezclas, una tribu conquistaba a otra y la gente que sobrevivía a la guerra eran simplemente absorbidos por el grupo vencedor, habían cambios de nombre, de repente distintas tribus se federaban para una acción conjunta de ir a hacer un raid depredador al imperio y entonces adoptaban algún otro nombre, pero en general eran de origen germánico, proveniente en última instancia del norte de Europa, lo que ahora es Escandinavia, en la zona del mar Báltico, o venían de las profundidades del Asia, de lo que ahora es Rusia. Tierra inmensa, cuestión de que ustedes vean el mapa, donde caben muchas veces Francia, Inglaterra, Alemania, una fuente inextinguible de hordas bárbaras, y estos sí que eran bárbaros, tribus de una etnia mongólica, tienen otro nombre, hay distintas variantes, muy complicado este tema, con una estructura social basada en el nomadismo. Imagínense ustedes, una de las formas más primitivas de aglutinación social es aquella que se organiza alrededor de la actividad económica del nomadismo, es decir, un grupo que no puede ser muy grande porque no hay manera de sostenerlo económicamente, que se mueve con su ganado en busca de pasturas y vive del ganado, no comiéndose la carne, porque eso significaría liquidar su capital, por así decirlo, sino que de la leche, del queso. Cuando los animales estaban por morirse o morían, efectivamente se los comían y aprovechaban el cuero, pero normalmente el animal se le mantenía, se le cuidaba mientras diera leche, y toda su vida consistía en estar emigrando, y a veces por miles de kilómetros, a donde hubiera alimento para su ganado. Y en el Asia, debido a la geografía y al clima de esa enorme extensión del planeta, bueno, las marchas tenían que ser muy grandes. Las estepas del Asia Central son infinitas. Gran parte de ellas, la mayor parte de ellas, no son pasibles de permitir la agricultura. Son desiertos o son tierras saladas. No hay forma de que crezca otra cosa que, con suerte, cuando hay lluvia en alguna parte, y muy esporádicamente, lo que crezca de forma natural, ni siquiera pasto, sino que arbusto o algún otro tipo de elementos que los animales puedan comer. No hay agua ni hay tierra adecuada para la agricultura, salvo en zonas muy específicas al norte pues estoy hablando del periodo de Roma, no estoy hablando de la actualidad, que ha cambiado todo eso, obviamente. Pero en ese periodo, y a lo largo de miles de años, la única forma de subsistencia para la mayor parte de la población que nacía ahí era el nomadismo. Y el nomadismo genera formas de vida muy primitivas, porque no hay excedente económico suficiente para generar una sociedad más compleja. Una sociedad más compleja siempre supone la capacidad de acumular excedentes, supone, en primer lugar, la agricultura. Sin agricultura no hay civilización. Los nómades vivían en una condición cultural, humana y tecnológica de un brutal salvajismo. Brutal. Pasaban los hombres, los machos, pasaban la mayor parte del tiempo o holgazaneando, mientras las mujeres hacían toda la pega, o arriba del caballo, y la actividad arriba del caballo era o llevarse estos animales a otro punto, o, si ya estaban en el lugar con pastura, organizar alguna acción depredadora hacia alguna otra tribu. Todos se robaban unos a otros, vivían en ese estado de guerra permanente, una guerra hasta cierto punto nada más, la violencia que está implícita en ir a robar ganado, no eran guerras en gran escala. ¿Para qué hablamos de las costumbres? Esa gente no se bañaba nunca. ¿Dónde? ¿Cómo? El agua era un bien sumamente escaso. O sea, el salvajismo llevado a su extremo. Yo no sé si hoy en día se encontrarán en alguna parte del planeta sociedades tan salvajes y primitivas como aquellas que imperaban en esa zona del mundo, en las estepas del Asia, antes del siglo de la actualidad. Y yo diría hasta no hace mucho. Por lo menos hasta el siglo XIX,
antes que Rusia, que era en esa época la Rusia zarista, la Rusia imperial, terminara por conquistar todas esas estepas e imponer, digamos, la dominación de una sociedad más avanzada, cosa que está contada parcialmente en algunas novelas de Julio Verne, por supuesto con tremendas distorsiones. De ese fondo territorial inmenso, de ese mundo del cual las sociedades desarrolladas del mundo, del Mediterráneo, o sea, el Imperio Romano, el Imperio Persa, incluso las sociedades menos desarrolladas, pero con algún grado de desarrollo que habían en lo que ahora es Francia, en Alemania, o sea, los propios germanos, los galos, los celtas, que tenían algún grado de desarrollo civilizacional, algún grado, por último, por contacto directo con los romanos. De esa reserva física, geográfica y humana, brotaban de vez en cuando hordas invasoras, algunas veces, como ha sido una tesis que ha durado mucho tiempo, pero parece que no es tan correcta, por temas simplemente de climatológico. Cambiando el clima, cambiando el régimen de lluvias, y haciéndose por lo tanto más difícil la existencia nómada basada en esta ganadería, estos animales llevados de una pastura a otra, las pasturas de verano y las pasturas de invierno. Cuando eso se alteraba, necesariamente habían grupos que enfrentaban inmediatamente el fantasma del hambre, porque no habían reservas. Los animales que no tengan alimento se mueren rápidamente, y la carne de esos animales que se han muerto también se consume rápidamente. No hay como en la agricultura, una capacidad para guardar, qué sé yo, arroz, o trigo, cebada, o algún otro producto agrícola. Se producía inmediatamente una debacle. En otros casos era simplemente por razones, por así decirlo, de conveniencia político-económica. Entraban en un contacto por el comercio muy escaso, o por un viajero que llegaba a contar historias de alguna zona donde era, digamos, una zona civilizada, donde existía abundancia, y partían cascando para allá. Como sea, permanentemente esas hordas avanzaban. Al avanzar, desplazaban a otras hordas que vivían más hacia el oeste, que eran desplazados porque eran más débiles militarmente. Entonces estas hordas puestas en movimiento por el choque avanzaban más hacia el oeste y empujaban a otros, y así sucesivamente. Y al final de este proceso de choques de un grupo con otro, los que recibían el último empujón para asaltar el imperio, los que estaban más cerca del imperio, eran las tribus germánicas. Las tribus germánicas que no podían resistir el asalto de estas hordas nómadas que formaban unidades militares muy grandes. Cuando hacían la guerra, cuando organizaban una invasión, se unían cientos de miles, se unían los clanes entre sí, las tribus entre sí, formaban alguna clase de federación, muy laxa, muy transitoria, pero la formaban, y eran ejércitos basados totalmente, 100% en la caballería. Ellos no tenían infantería. Como infantes eran pésimos soldados. Incluso físicamente el mongol en esa época era un personaje, digamos, militarmente como infante de poco valor, chico, gordo, se movían torpemente porque se pasaban la vida en el caballo. Pero arriba las cabalgaduras eran tremendos, sabían maniobrar, tenían montones de tácticas de envolvimiento al adversario, los acribillaban con las flechas, con lanzas. Eran irresistibles en gran parte. E incluso, por lo tanto, las tribus germánicas, que eran muy belicosas, tenían que ceder o sumarse a estas hordas, convertirse en vasallos, o salir arrancando por otro lado. Y al salir arrancando invadían otros territorios, y así se iba produciendo este efecto. Y estas hordas de vez en cuando entonces llegaban a estas hordas germánicas empujadas por estos asiáticos, llegaban a las fronteras y empezaban a presionar. Y en algún momento el Imperio Romano, más o menos a partir ya de fines del siglo II después de Cristo. ¿Recuerdan ustedes la película El Gladiador, ¿no es cierto?, con
Russell Crowe. Seguramente casi todos ustedes la vieron. ¿Cómo empieza? Una batalla ¿contra quién? Contra unas tribus germánicas en el año 180 después de Cristo. Ya la presión era muy grande. Y esas tribus a su vez eran empujadas, como digo, por atrás, en sus espaldas, por otras tribus que eran empujadas por otros, y llegamos al final, la causa original, hordas asiáticas. Y luego todo el siglo III, o sea, el año 200, 220, 230, 250, el imperio fue asaltado por todos lados. Cada vez eran más, cada vez estaban más organizados, porque en el mismo contacto con Roma iban aprendiendo algo de táctica, se iban armando con mejores armas, se iban aglutinando en unidades políticas y por lo tanto militares mayores. Ya no era simplemente una banda de ladrones, de jóvenes, de alguna tribu que se organizaban así para ir a robar a algún pueblo de alguna villa, alguna ciudad cercana a la frontera. 100, 200 o 1000 tipos, ya eran grupos bastante más numerosos, mejor armados, y chocaban por todos lados, entraban por un lado, entraban por otro. El ejército romano cada vez daba menos abasto y llegó un momento en que ya no dio abasto, literalmente. Toda esta historia de estas, porque vamos a llegar a otras invasiones bárbaras de ahora, estas invasiones bárbaras contra el imperio, contra la civilización de la antigüedad clásica en definitiva, está contada en muchísimos libros. Y yo les voy a mostrar solo algunos, voy a mostrarles solo 3 libros que son interesantes. Uno de los primeros que les voy a mostrar es uno que leí hace muchos años, me acuerdo estaba muy enfermo yo, y lo leí en cama. Es este, Los hunos, los vándalos y la caída del Imperio Romano, de Thomas Hodgkin. Este libro. Esto es un historiador más o menos antiguo, pero a mí me encanta leer estos historiadores antiguos y estoy viendo que probablemente esto lo voy a releer. Después tenemos ya autores mucho más modernos. El Imperio Romano en la at bay, o sea, arrinconado, con problemas por las invasiones, de David Potter. Esto lo pueden conseguir si les interesa el tema en Amazon sin mayores problemas. Después tenemos este libro que es un poquito revisionista, Imperio y Bárbaros, de David Heather, que hace un examen un poquito más cuidadoso de quiénes eran realmente estos bárbaros, si eran tan bárbaros en realidad, cómo habían avanzado bastante desde el punto de vista civilizacional. Ya no eran estos patipelados, digamos, del principio, sino que precisamente en este contacto con la romanidad, con la civilización, se estaban civilizando. Muchos de ellos, la gran parte de ellos, no querían destruir el Imperio Romano, querían formar parte, querían que les dieran tierra, querían ser contratados como soldados. De hecho, en el siglo IV y V, ya al final del Imperio Romano, una gran parte del ejército romano en realidad estaba formado por bárbaros romanizados, o recién contratados, o hijos o nietos de bárbaros que habían sido romanizados 50 años antes. Muchos oficiales importantes del Imperio Romano final eran de origen parcial o totalmente bárbaro. Por ejemplo, el famoso Estílico, que fue asesinado por el emperador a quien había servido también. Luego Aetius, el que derrotó a las hordas de los hunos de Atila en la batalla de Campos Cataláunicos en el año 451 después de Cristo. El ejército romano se había barbarizado o los bárbaros se habían romanizado. Ese tema es bastante ambiguo y es lo que examina este libro que les acabo de mostrar. Antes de seguir con lo que pasa ahora, quiénes son los bárbaros ahora que están invadiendo, permítanme recordarles a mi sponsor de los días sábados. Aquí les voy a mostrar sin el saquito. Esta es la última botella que me ha llegado del Club Explora, que le manda todos los meses 2 botellas de vino seleccionados, muy seleccionados. Este, por ejemplo, que estoy mostrándoles aquí, no van a poder leer las letras probablemente. Se llama, tiene un nombre bien curioso, Ludópata, o sea, un enfermo con el juego. Ludópata es un vino, un Marcelin
del 2018, cosechado en el Valle de Colchagua. Maridaje, dice aquí, quesos fuertes, carne y vegetales asados, chocolate. Esto con las cosas que conviene beberlo se refiere. Qué sé yo. Un tremendo vino que ha resistido mi sed etílica por milagro. Pero recuerden que el Club Explora les pone 2 botellas, no 2 iguales, 2 distintas. Pueden ser 2 tintos distintos, 2 blancos distintos, un blanco y un tinto. Todos los meses usted recibe 2 botellas de un vino súper especial. ¿Y cuánto cuesta ser miembro del Club Explora? Una OF nomás, amigo mío. Por una OF usted se va a cachetear con un vino exquisito una vez al mes. Sí, yo ya sé que usted tiene un vino cabecera bueno, por supuesto. Todos los que nos gusta el vino tinto nos cuidamos de tomar un buen vino. Pero por supuesto un buen vino, como se toma todos los días, al almuerzo, a la comida, no puede ser un vino muy especial. Tiene un vino normal, bueno. Este es un vino especial. Y de vez en cuando es muy agradable tomar un vino muy especial. Así que hágase miembro del Club Explora o regálele una gift card a alguien con una suscripción por un mes, 2 meses, lo que usted considere conveniente. Y nuestro otro sponsor de los sábados también es espacioajedrez.com, que como ustedes saben, les he contado toda la semana, tiene abiertas las inscripciones, las postulaciones para inscribir a un niño entre 6 y 17 años en los cursos online que va a dar entre abril y noviembre el maestro internacional chileno Pablo Tolosa. Un curso online significa que puede haber una interacción online y en tiempo presente, en vivo y en directo, entre el profesor y el alumno. Y recuerden ustedes que lo importante no es simplemente el ajedrez, aunque es un excelente pasatiempo, saca al chiquillo de cualquier otra cosa mucho más nefasta para empezar a hablar, pero además desarrolla las virtudes que hacen de una persona alguien que le va a ir bien en la vida, en vez de ser uno que anda pateando piedra y echándole la culpa al empedrado. El ajedrez, como otras actividades, pero el ajedrez de forma muy especial porque es un juego, y esto significa que uno aprende estas cosas sin darse ni cuenta, desarrolla las funciones cognitivas superiores. Por supuesto, usted podría hacer eso haciéndole más clases de matemática al chiquillo, pero ya es más difícil, porque es una clase, un estudio. O aprender música, pero también es más difícil. Tiene que entrar a un conservatorio, una escuela de música. En cambio, el ajedrez, mire, todo lo que es fácil. El tablero, las piezas y Liz Taylor. Y se desarrolla la inteligencia en todos sus aspectos. El cálculo, la memoria, la concentración, la disciplina, la evaluación de situaciones complejas, de estructura de piezas en el tablero, o sea, de estructuras complejas. Todo. Y da lo mismo si su hijo va a ser un gran jugador de ajedrez o no, pero va a desarrollar y va a instalar, muy importante en los niños, como dijéramos, el sistema operativo de la inteligencia. Las disciplinas, porque la inteligencia no es otra cosa que un determinado modo de usar el cerebro. No es una cosa que uno la tiene o no la tiene, es una manera, es un comportamiento. Es un comportamiento. Y como todo comportamiento tiene un protocolo. Y si uno genera las heurísticas o los protocolos correctos para enfrentar los problemas con ese protocolo correcto, bueno, usted está al otro lado. Es decir, esto es como cómo se resuelve un problema de matemática. Se parte de acá, se hace luego lo siguiente. Esa es la inteligencia al final de cuentas. Es una heurística, voy a decir otra palabra sofisticada. Es una heurística. Se hace esto, luego se hace esto, luego se hace esto, y este es el resultado. Eso es todo. Así es que ya sabe, entre a espacioajedrez.com. Si no ha comprado todavía la caja de ajedrez, ya sería bueno que lo hiciera. Por una cantidad muy módica, usted obtiene el tablero, obtiene las piezas. Están muy bien hechas, por lo demás yo las usé en este verano. Y adentro viene una licencia para que el que recibe la caja entre a espacioajedrez.com y pueda hacer uso de todos los servicios que hay allí. Cursillos de todo tipo, análisis de partida, etcétera. Y en ese mismo lugar usted va a postular para inscribir a su niño. Son entre 7, 6 y 17 años, separados en 3 grupos distintos, por supuesto, para que estén igualadas las edades. Bueno, en el mundo actual ya se acabaron esos lugares pelados, como eran las estepas del Asia Central.
con nómades dándose vuelta para todos lados y de repente invadiendo a las civilizaciones circundantes. Se acabó. Esos espacios han sido ocupados. Han sido ocupados por Rusia. Rusia instaló en esas estepas la sociedad moderna que es Rusia. Puede ser que en algunos sectores locales, rurales, queden vestigios de ese modo de vida, pero son solo vestigios, son como restos arqueológicos. Puede que, y de hecho así ocurre, que en algunas zonas montañosas del planeta, por ejemplo Afganistán, quedan pueblos que tienen modos de vida bastante, no sé si primitivos, pero diferentes, digámoslo así, a la modernidad, pero están lejos de ser como esos bárbaros del Asia Central del pasado. Estos afganos de ahora usan celular, tienen armas modernas, puede que vivan de con costumbres, con valores distintos, puede que no tengan industria, puede que vivan mucho de la agricultura que logran en sus valles, entre las montañas, por ahí, y de la ganadería, sí, sin duda. No es una economía industrial, informática, no van a encontrar fábricas de autos en Afganistán, pero no son personajes que vivan en el primitivismo brutal en que vivían los nómadas de las grandes estepas asiáticas en periodos previos al siglo XIX. Así que no son esos los bárbaros que invaden ahora. Los bárbaros que invaden y que atacan, como atacaban estos bárbaros asiáticos la civilización, y dejaban la crema, porque las invasiones asiáticas fueron mucho peores en su capacidad destructiva que las invasiones de estos que estaban invadiendo de rebote, estas tribus germánicas, que eran muy dañinas también. Las invasiones asiáticas no dejaron títere con cabeza. Masacraban a todo el mundo, mataban hasta los animales, quemaban y destruían las ciudades totalmente. Donde pasaba esta gente ya no crecía el pasto. Era una destrucción total, era un afán de aniquilar absoluto, nacido de la barbarie más profunda. Este salvajismo o estas invasiones bárbaras, con algún grado de barbarie variable, son ahora internas. La civilización misma ha creado, y también en la antigüedad fue así, sus propias invasiones bárbaras, porque ha creado sus propios bárbaros. La civilización moderna, la civilización en general, en todas las épocas, es un fenómeno que es como una capa, una tela de cebolla de una sociedad. Cuando se dice tal sociedad se habla de la civilización de la antigüedad clásica, o se habla de la civilización de la época de la Belle Époque en Europa, se está hablando de valores, refinamientos culturales, costumbres, conductas, conocimientos, refinamientos de una capa muy pequeña de la población. El resto están en sucesivas capas hacia abajo, en otra condición. No son civilizados en ese sentido. Algunos de ellos son sometidos a una disciplina laboral y tienen subculturas completamente distintas y viven de maneras completamente diferentes a los que son los verdaderos vehículos de esa civilización. Si ustedes están estudiando sociología o estudiando sociología o alguna cosa por el estilo, quizás les suene este título que les voy a dar, un famoso libro de Oscar Lewis que se llama Cultura de la Pobreza. El hombre estudió cómo vivían los pobres, no en cualquier parte, no en Afganistán, sino en Estados Unidos, y descubrió que había una cultura de la pobreza. La gente, abajo de cierto nivel económico, en el pleno Estados Unidos, estoy hablando de los Estados Unidos relativamente próspero, bastante más homogéneo que el de hoy, que era el Estados Unidos de los años 60, era como otro mundo, completamente distinto. Y si uno sigue bajando por capas y capas y capas, llega finalmente a segmentos de la sociedad, cuya capa superior es civilizada, refinada, etc., llega en el sótano, llega a capas que uno podría decir se quedaron incluso en otro siglo en cuanto a su formación. Por ejemplo, si ustedes salen de las ciudades en cualquier sociedad, Estados Unidos,
cualquier sociedad europea, Francia, Chile, desde luego. Si ustedes salen de lo que podríamos llamar el mundo urbano y se van al campo, van a notar, no necesariamente salvajismo o barbarie, pero van a notar que los modos de vida son completamente distintos y que en algunos segmentos uno descubre modos de comportamiento, costumbres y valores que se pueden remontar a siglos. Y si no totales, algunos aspectos de sus conductas, algunas costumbres, algunas festividades, algunas creencias, no todas, pero algunas, son vestigios que se pueden remontar a siglos. En Estados Unidos, por ejemplo, la gente, los norteamericanos pobres que viven en cierta zona montañosa, Estados Unidos, en la costa este, en los Adirondacks, creo, son los protagonistas de este cine de horror, que ustedes deben haber visto 1.000.000 de películas, se han producido muchas, de los típicos cabritos medios tontones que van en un auto riendo y gritando y diciendo puras estupideces, van a una jornada, qué sé yo, probablemente de puro sexo, al campo, se equivocan de camino y van a dar un lugar donde se los comen. Ese tipo de cine de horror, de una población de tipos a veces deformes, está inspirado en estas poblaciones que viven en otra época y en otro nivel cultural al del norteamericano que vive en Nueva York o en Los Ángeles. Y en algunas partes el desfase entre lo que podríamos llamar la cultura urbana, que a su vez tiene muchas capas, desde el que vive en la población, al que vive en el barrio alto, digamos, de esa sociedad y que participa de de los refinamientos, si es que participa, ¿no?, de la civilización. A veces son solo 2 o 3 personas que realmente participan de verdad en los refinamientos de su civilización. Los demás son simplemente consumidores o son capas privilegiadas, que es una cosa muy diferente, pero pueden ser muy bárbaros espiritualmente. Entonces, para resumir el cuento, las civilizaciones modernas ya no se enfrentan a bárbaros que vengan de una estepa, de un territorio en el cual no se aventuran los pueblos civilizados. No, la barbarie viene de adentro. Y no solamente es una barbarie que está ahí, que no pudo ser asimilada, sino que es una barbarie creada por estas sociedades. Los marginales, los dejados de lado, los que no se pudieron adaptar, los que no fueron capi, los que fueron expropiados de algún modo en algún momento de la historia, los que se quedaron abajo, los que no pudieron subir, los que no tuvieron oportunidades, los que simplemente carecen de las facultades intelectuales mínimas, o los que carecen de voluntad o ganas de trabajar. Muchas variantes, los que han fracasado y han ido cayendo, como pasa con alguna familia, generación tras generación, los vástagos van cayendo más y más y más abajo, y llega un momento en que uno no se puede imaginar que estas personas que está conociendo, de muy primitivas en cierto sentido, son vástagos, son tataranietos de gente que pertenecía a las capas más elevadas. Esas cosas han ocurrido y ocurren. Y hay un elemento además que va más allá de lo que haya sucedido en una sociedad particular, de que tal o cual grupo fue explotado, fue marginado, le quitaron sus tierras, lo dejaron sin recursos y por supuesto con el tiempo se constituyeron en las clases bajas, sin acceso a la educación, a la cultura, etc. Eso por supuesto ocurre. Pero hay un elemento aún más de fondo, que genera una especie de potencial de barbarie permanente, incluso en las sociedades más sofisticadas, más igualitarias, y donde no hay diferencias realmente del nivel de vida, o por lo menos el acceso a los bienes de la cultura. Y es el hecho, como yo estudié hace muchos años en el libro de un pensador que lamentablemente no recuerdo su nombre en este momento, pero me quedó grabado lo que dice en alguna parte de su libro, en el sentido de que dada la estructura de la mente humana, del ser humano promedio, o sea, el ser humano que define la especie humana, dado sus potenciales intelectuales promedio, dado sus apetencias, dado, por otras palabras, lo que es su equipo físico y mental promedio, que define a la especie tal como los caballos son definidos por el caballo promedio y no por los pura sangre. Dado eso, decía él, el nivel cultural ideal para la especie humana corresponde más o menos
al de la tribu recolectora. Cualquier cosa más allá de, creo que fue Sigmund Freud, cualquier cosa más arriba de eso es un peso que se va haciendo cada vez más intolerable. El libro en cuestión creo que es El malestar de la cultura, precisamente. Si no me equivoco, es un libro de Sigmund Freud. Y hay otros por el estilo de Marcuse y de otros escritores. Me estoy acordando sobre la marcha. El ser humano tiene capacidades superiores a las del animal hasta cierto punto, pero no tan superiores. El ser humano es capaz de vislumbrar y tener apetencias que van más allá de la animalidad, que se conforma con estar alimentado y luego se echa a dormir. No tiene ninguna ambición especial. Ustedes lo pueden ver en sus animales domésticos. Come, una vez al año se cruza, lo cuidan, le dan un poco de cariño y el animal no tiene ni un problema. No tiene ambiciones, no tiene una agenda. Los seres humanos sí, tienen agenda, pero no están acompañadas por sus capacidades normalmente. Entonces, la experiencia normal de todo ser humano, no importa dónde y cuándo nació, en qué medio nació, la experiencia más frecuente de todo ser humano es la frustración. El toparse con límites a lo que puede, el toparse consigo mismo al final de cuentas. El toparse con la competencia de otros, que le disputan los mismos bienes, y entre los cuales va a encontrar a gente, a competidores que son mejores que él. Y de hecho y por definición, siempre hay alguien mejor. Y el que gana, que es ese que es mejor, deja en el camino a muchos que no son mejores. Porque esta no es una competencia uno a uno, es una competencia en un grupo. Y el que gana, o los pocos que ganan, son siempre una minoría muy pequeña. Entonces, hay un malestar básico, permanente. Hay frustraciones, hay cosas que no se pudieron lograr, hay batallas que se perdieron, hay bienes que no se pudieron obtener. Hay experiencias de toparnos con nuestras propias limitaciones intelectuales y llegamos hasta ahí, no pudimos entender más allá de esto. No pudimos memorizar más allá de esto y nos damos cuenta, al toparnos con esa muralla, de que existe esa muralla. Tarde o temprano se produce eso, que tarde o temprano uno llega a sus límites. De ahí viene un poco como derivada de este hecho, que este señor escribió La ley de Murphy, o esto de que cada cual llega en su carrera, en su vida, a su nivel de incompetencia. Todos tenemos un nivel de incompetencia, porque no somos dioses, no tenemos infinitas capacidades, y eso genera un fondo de frustración que es en el fondo, por lo tanto, una reserva de ira. Y una reserva de ira, en ciertas circunstancias, se convierte en una reserva, o más bien dicho, se convierte en una clase de comportamiento que llamamos violencia, agresión. Y si ustedes miran realísticamente a su alrededor y examinan la conducta de quienes forman incluso parte de su círculo familiar, de sus amigos, de los lugares donde trabajan, de la sociedad en que viven, o de la historia que han leído, cualquiera que sean estos círculos cada vez más amplios, ustedes van a notar que en las relaciones humanas, aún en las sociedades más beatíficas, el elemento más frecuente es la hostilidad mutua. ¿Están fijados? Que se manifiesta a veces escondidamente, la intriga, el rumor, el pelambre, la zancadilla, la mala onda, a veces el balazo, el asesinato, la maledicencia. Y es tan normal y tan común que uno ni siquiera piensa en eso. Y sin embargo, ¿por qué es así? ¿Por qué no podría ser de que más bien reinara reinara el amor, digamos, reinara la buena onda, así como cosa básica? Y en cambio no es así. Como cosa básica es la hostilidad, el resentimiento, la sospecha como mínimo, la competencia, el conflicto. Y muy aisladamente, la bondad, la buena onda, en vez de ser al revés. ¿Por qué? Por este fondo, por la manera como estamos constituidos. Porque somos un ser que tiene 1,5 kilos de cerebro en vez de tener 5 kilos. Porque tenemos ciertos límites en nuestras capacidades cognitivas. Porque nuestros cuerpos no nos permiten hacerse volar o saltar, digamos, 1 kilómetro o hacer tales o cuales cosas. Porque no podemos levantar una locomotora en brazos, porque estamos repletos de límites de todo orden.
Y lo que es peor, no estamos solos, estamos conviviendo con otros y de vez en cuando entre esos otros aparecen tipos que nos ganan. Y eso ya hace la cosa más difícil de tolerar, más insufrible. Y como en toda sociedad, la mayor parte de sus miembros acumulan una mayor cantidad de frustraciones, porque la mayoría no es la que llega a la élite, a la cumbre, sino que son esos poquitos que ganan. De ahí se deriva de que en toda sociedad, en forma latente, están ahí, esperando su oportunidad, las invasiones bárbaras, que pueden tomar la forma que ustedes quieran. Lo que ahora llaman la explosión social, el asalto a un local comercial cuando se apagó la luz y desapareció la policía, en las guerras civiles, vecinos disparándose unos a otros, rabias que habían estado reprimidas en el tiempo normal y convertidas en crimen. Esa es la materia con que está construida la sociedad. Y por lo tanto no necesitamos ahora que vengan unas hordas asiáticas a caballo a quemar nuestros palacios, a destruir nuestras cosechas, a romper nuestras fábricas, a esclavizarnos, a masacrarnos. Esas hordas están adentro de nuestras propias sociedades. Y vean ustedes con qué facilidad, cuando se da la oportunidad, por razones políticas, por razones geográficas, por un terremoto, por un accidente, por una tragedia, cómo explotan esos potenciales, cómo aparecen las invasiones bárbaras. Y, estimados amigos, sobre esto yo les sugiero que lean El malestar de la cultura. Les sugiero que lean una novela que se llama Señor de las Moscas, que se hizo una película. Creo que, no me acuerdo quién es el autor de Señor de las Moscas. Es un autor británico. Creo que es Kurt Vonnegut, pero no estoy seguro. Y miren a su alrededor. Examinen, calibren la conducta propia, también la de ustedes y la de los demás, y vean cómo la sustancia misma prevaleciente, no permanente, pero prevaleciente, la más frecuente, es la hostilidad. Hasta entre los amigos, que ahí, aunque ahí se manifieste de otra manera, de repente con un pelambre, de repente con un sarcasmo, pero ahí está siempre presente la bestia, está siempre presente la invasión bárbara. Y con esto, estimados amigos, terminamos el programa de hoy día. Y para los que les gusta la historia, de estos 3 libros que les mostré, quizás el que les da una visión más completa del tema de los bárbaros y del imperio y la relación entre barbarie y civilización es este. Pero por supuesto ustedes son dueños también de buscar este otro, que es bastante... Este libro fue publicado originalmente... ¡Wow! El autor nació en 1831 y murió en 1913, pero como ustedes saben, creo que les he contado, tengo una cierta manía por leer autores antiguos. Y eso sería todo. Muchas gracias. Hasta el lunes.